En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo se relata lo que leímos el domingo pasado. Ese momento tan especial que compartió Jesús con sus discípulos, lo que se conoce como la Santa Cena, la última cena que compartió Jesús con sus 12 discípulos. Y en esa oportunidad, entre otras cosas, Jesús se ató la toalla a la cintura, llevó agua en una palangana y ¿qué hizo? Les lavó los pies a sus discípulos, dejándoles un ejemplo bien claro y contundente de lo que Él había venido a hacer y de lo que ellos tenían que hacer. Así como yo les he lavado los pies a ustedes, ustedes tienen que lavarles los pies, es decir, servirles a los demás. ¿Sí? Pero después de eso, cuando terminó el tiempo de esa cena, el relato dice a partir del versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Otra versión dice: todos ustedes me abandonarán esta noche. Otra versión dice: todos perderán su confianza en mí. Esas son expresiones que tienen que ver con se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Quién es el pastor? El Señor Jesús. ¿Y quiénes son las ovejas en este caso? Los discípulos y nosotros, ¿sí? Y está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Verso 32, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro, y ahí cada uno se verá identificado, si le cabe el poncho, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Tenía la autoestima bien elevada Pedro, ¿no? Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro insistió y le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, como probablemente muchos de nosotros hubiéramos dicho si nos hubiera tocado estar ahí junto con Jesús. No, ¿cómo que te vamos a negar? Jamás, Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Pregunta: ¿con quién fue Jesús a ese lugar? ¿Cuántos eran? A esas alturas eran 11, ¿sí? Fue con los 11. Dice el verso 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, es decir, de los 11 separó a 3 y se los llevó un poquito más allá, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cuántas veces te has sentido así, angustiado, entristecido, muy angustiado, dolido? Muchas veces nos sentimos así, ¿no? Al Señor Jesús también le pasó, por lo que puede entendernos. Pero quiero que podamos poner atención en lo que hizo Jesús cuando pasó por esa situación. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Verso 38, pone mucha atención. Entonces Jesús les dijo, y pongo énfasis en esto porque hay algo clave en esto que acabamos de leer. En la tristeza, en la profunda angustia, Jesús
habló con 3 de ellos y les dijo lo que le estaba pasando. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En otras palabras, oren conmigo, oren por mí. Anoche estudiábamos el capítulo número 5 del libro de la carta de Santiago, y ahí los que estuvieron se acordarán, en un momento Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 13, hace una pregunta y dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Y cuál es la exhortación? Orar. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. Qué casualidad, ¿no? ¿Será casualidad? ¿Qué hizo Jesús en un momento de profunda tristeza, de angustia y de aflicción? Oró y pidió, después de expresar claramente lo que le pasaba, a sus amigos que oraran con él y oraran por él. Acá hay algo que espero que Dios nos ayude a entender, porque de esto depende que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Que aprendamos a valorar el cuerpo de Cristo, la iglesia, que aprendamos a valorar y a sacarle el mejor provecho, en el buen sentido, a la comunión que Dios nos permite tener unos con otros. Dios no hizo un brazo suelto. Dios no puso un pie que ande saltando solito por ahí. Dios hizo un cuerpo. Y el cuerpo está formado por muchas partes, pero cada parte está en su lugar y cada parte desarrolla su función. ¿Es así o no? Estamos tan acostumbrados. Nos levantamos, nos desperezamos, vamos al baño, nos lavamos la cara. Qué bendición tener las manos, ¿no? Poder peinarnos. Qué bendición que los ojos nos ayuden a vernos en el espejo. Qué bendición que los pies nos estén sosteniendo. No tenemos que andar diciéndole a cada parte del cuerpo lo que tiene que hacer. Sencillamente, cada parte del cuerpo se encarga de hacer lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, de la misma manera que nuestro cuerpo funciona tan coordinadamente, así Dios espera que funcionemos como iglesia. Y un área fundamental en este desempeño del cuerpo que es la iglesia es que aprendamos a hablar y a contar lo que nos pasa, a pedir ayuda. Miren, uno de los flagelos que más pega, que más daña a la iglesia o a las personas en este tiempo es la soledad. El hecho de quedar como aislados. ¿Saben lo que es un flagelo? En medicina es una bacteria. Bien, pero en el contexto en el que escribe acá, ¿qué estoy por decir? Ningún contexto bíblico. En mi contexto, ¿qué? En realidad era un instrumento de tortura que usaban los verdugos para con las personas que eran sentenciadas a un castigo o muerte. Una especie de látigo, ¿sí? Eso era el flagelo. Entonces, flagelar era latigar a alguien. Entonces, un flagelo que castiga a las personas duramente es la soledad, el sentirse aislado, no tener, aun cuando, como decía el domingo pasado, estamos en la época donde tenemos recursos y herramientas como nunca antes para comunicarnos con miles de personas.
Podemos verle la cara. Lo que cuando yo era chico y algunos de la edad mía o más grandes que yo, veíamos los dibujitos o Viaje a las Estrellas y se podían ver en una pantalla con otro que estaba en otro lado y parecía imposible. Hoy lo tenemos cada uno de nosotros en el bolsillo. Podemos hablar en tiempo real y ver a otra persona que está en la China o en cualquier lugar del planeta. Sin embargo, aunque tenemos muchos elementos o recursos para comunicarnos, nos cuesta horrores abrir el corazón y contar lo que nos pasa. Yo te pregunto, esto no quiero que me contesten, pero quiero que lo pienses personalmente. ¿Qué actitud tomás cuando estás afligido o afligida? ¿Venís a la iglesia? Porque mucha gente, cuando pasa por un tiempo de angustia, tiende más bien a aislarse, a quedarse encerrado, ¿no? Por alguna razón, por la que sea, una enfermedad, un mal momento, una pérdida, un tiempo de problemas económicos, cualquier cosa que nos angustie, que nos entristezca. Es muy común, no digo que sean todos, pero es muy común que el ser humano busque aislarse. Y alguien viene y nos pregunta, por casualidad o porque es de la familia o un compañero de trabajo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Ah, sí, está bárbaro. Aunque por adentro nos estamos cayendo a pedazos. Entonces acá hay algo que no solamente puede ayudarte y ayudarme a proseguir en la fe, sino a que podamos funcionar como el Señor Jesús nos está marcando claramente a través de un ejemplo, ¿no? Entonces ahora te pregunto otra cosa más. Me pregunto. No me contestes, pero ¿tenés con quién hablar? ¿Tenés alguien de confianza con quien hablar cuando estás triste? ¿Tenés a quien contarle eso que se te atragantó o eso que estás trayendo en la mochila desde hace tiempo? Habrá cosas que están guardadas ahí adentro de tu corazón y que forman parte de un secreto que nunca le dijiste a nadie y no se lo querés decir a nadie. ¿Qué nos detiene a la hora de hablar con otras personas de estas cosas? Bueno, por lo general tiene que ver con el miedo a que se nos burlen, a que no nos entiendan, a que nos rechacen, a que no seamos comprendidos. También tiene que ver con una realidad que lamentablemente muchos hemos pasado. El día que nos atrevimos a hablar y a contarle a alguien que estábamos con una profunda angustia o que nos pasó algo muy triste, el confidente se encargó de desparramar la noticia por todos lados. Y eso ha hecho que mucha gente quede más dolida todavía y que llegue a la conclusión de que nunca más le voy a contar a alguien lo que me pasa. Y probablemente a vos te haya pasado algo así. Yo leí el domingo pasado este texto en Hebreos capítulo 12, versículo 1, donde dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero no solamente el pecado genera este asedio. Yo describí el domingo pasado que el asedio es esa estrategia por la que de pronto una persona o un grupo de personas es rodeada de manera que no puedan recibir ayuda de afuera ni tampoco puedan salir a buscarla.
Entonces, el pecado te encierra, te bloquea, te hace entrar en un aislamiento donde no podés hablar con nadie por vergüenza. Pero no solamente el pecado nos asedia. Hay muchas personas que cargan con la mochila pesadísima del daño y el desprecio que otros le causaron. O sea, el pecado de otros. Hay gente que tiene ahí guardado en el fondo de los recuerdos una experiencia terrible con sus padres o con algún tío, un abuelo, abusos, malos tratos, desprecios. Hay gente que tiene ahí guardado en el último cajoncito palabras que lo sentenciaron y que dolieron más que un puñetazo. Palabras de un ser querido, una traición, un engaño. Entonces, no solamente nuestros pecados, nuestros errores ocultos nos aíslan o nos asedian. A veces cosas que hemos recibido como daños de parte de otras personas. Y cada vez que nos acordamos, lloramos o nos lamentamos o nos angustiamos en gran manera como le estaba pasando al Señor Jesús. A diferencia del Señor Jesús, muchos de nosotros lloramos solos cuando nadie nos ve. Ahí en la habitación, en la cama, cuando ya se apagaron las luces, vienen los recuerdos y ahí nos siguen apretando, manoseando, nos siguen ultrajando esos recuerdos y no los podemos sacar. Pero ¿qué hizo Jesús cuando estaba tan angustiado hasta la muerte? ¿Qué hizo? Pidió ayuda a que oraran con él. Pidió ayuda, se fue con todos sus discípulos y a 3 especialmente les dijo: muchachos, acompáñenme, los necesito, estoy que me muero de la tristeza, porque él sabía lo que le esperaba. Sin embargo, no se escondió ni trató de fingir una apariencia de que está todo bien, de que yo soy resuelto, de que no tengo problemas, esto a mí no me angustia, esto a mí no me hace problemas porque yo soy... Y él podía decir quién era. Sin embargo, su naturaleza estaba padeciendo, como muchas veces nosotros padecemos. Y acá hay algo tan, no sé si decir sencillo, o básico, pero que muchas veces nos cuesta, hermanos, que tiene que ver con aprender a buscar ayuda. No solamente una oreja que nos escuche, un hombro que nos pueda, donde podamos apoyar la cabeza, sino alguien que pueda orar con nosotros y por nosotros. Y qué bueno sería que empezáramos a practicar esto, porque tenemos una facilidad para, cuando nos enojamos, decir cosas de las que después nos arrepentimos. Tenemos mucha facilidad para pegar el portazo, para recriminar, para acusar a los que nos han hecho daño, para enojarnos, guardar rencores, guardar bronca. Pero nos falta la capacidad de decir: necesito que me ayudes. Estoy pasando un tiempo difícil. Estoy pasando un problema con mi matrimonio. Estoy pasando un problema económico. Tengo miedos. Estoy con mucha ansiedad. No puedo dormir. No sé, lo que fuera. Poder hablar con alguien y pedir que ore con nosotros y por nosotros. ¿Se acuerdan? El domingo pasado leímos en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Es mejor ser 2 que 1. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro que sí, es mucho mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas.
Pero esto no es un texto que aplica solamente al matrimonio. Esto aplica a personas grandes y chicas, hombres y mujeres, con muchos amigos o con pocos amigos. Porque acordate, no hace falta que tengas a 20 personas para poder decirle lo que te pasa. ¿Con cuántos habló Jesús? Con 3, con Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, no serán 3, serán 2, será 1. El asunto es que haya con quién hablar, haya con quién buscar juntos la presencia del Señor. Porque una carga compartida es media carga, se hace más liviano. Por eso la palabra dice que tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero si yo guardo, disimulo, escondo mi carga, la tengo que terminar llevando solo. Qué diferente si podemos abrir el corazón. El Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, manifestó conocer nuestra condición desde el Génesis, desde allá del principio. En Génesis capítulo 2, versículo 18 dice que Dios reflexionó y dijo: no es bueno que el hombre esté, le haré ayuda idónea. ¿Sí? Escucha cómo lo expresa la traducción en lenguaje actual. Dice: luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Me encanta esta versión. Y aunque esto sí tiene que ver con el matrimonio, pero también aplica a las amistades. No es bueno que te quedes sola. No es bueno que te quedes solo, con tu dolor, con tu tristeza. El Señor nos ha puesto en la iglesia, nos ha puesto en una familia, en la familia de la fe, para que podamos orar unos por otros, para que podamos tener paciencia unos de otros, para que nos perdonemos unos a otros. Porque así es como funcionamos. Y esto es lo que nos ayuda a crecer y a seguir adelante. ¿Para qué? Para que no te meta adentro de una burbuja el miedo, la dolencia, la tristeza, la angustia, el pecado. Ni el pecado tuyo ni el pecado de otros. Dios quiere sanarnos. Y Dios ha provisto gente con la que podamos ayudarnos a crecer. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto relacionarnos saludablemente, incluso con los que más amamos? ¿Por qué nos cuesta tanto? En la juventud, por lo general, ¿no? Digo, en edad promedio, nos enamoramos de alguien. Ayer compartíamos en el civil la ceremonia de Toto y Agustina, ¿no? Qué lindo. Y de pronto nos enamoramos en la juventud y ponemos la confianza en alguien, y los que ya tenemos algunos años más andados en el matrimonio, a veces se viven tiempos donde estamos bajo el mismo techo, dormimos en la misma cama, compartimos un montón de tiempo y de actividades, pero hay cosas que el otro no sabe. Hay angustias, broncas, frustraciones que las tenemos ahí en un rincón donde nadie más puede ver. Justamente eso es lo que el Señor quiere ayudarnos a sacar para que podamos sanar. En este sentido es que también, como leíamos el domingo pasado, Santiago en la última carta, en el último capítulo dice: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. No solamente las ofensas, no solamente los pecados. Hay cosas, hermanos queridos, a lo mejor hay algo que ahora te está palpitando ahí adentro y que desde hace tiempo estás necesitando sacarlo. Que alguien pueda escucharte, que lo puedas poner en palabras, que lo puedas identificar con nombre y apellido. Algo que te ocurrió, algo que te marcó la vida y te dejó como el perro medio rengo.
porque no te está permitiendo avanzar o proyectarte en cosas, porque estás ahí atado a un recuerdo del pasado, atado a un hecho que te marcó y te dejó ahí atrapado. Por eso son mejores dos que uno. Por eso la palabra nos alienta a hablar, a confesar, a que no nos encerremos. ¿Se habrá equivocado Dios? Porque Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente nos dio la posibilidad de un matrimonio, sino que nos dio la bendición de las amistades. ¿Pero se habrá equivocado Dios? ¿O será que hay algo que a nosotros nos está trabando en esto de poder hablar lo que nos pasa? Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4. Le dice Pablo a este pastor joven, Timoteo, es bueno que sepas. Y yo les digo, hermanos, escuchen bien, es bueno que sepamos esto. ¿Qué es lo que era bueno que Timoteo supiera? Que en los últimos días, y esto ya lo escribió Pablo hace 2000 años, así que ahora han pasado unos cuantos días más, estamos mucho más cerca de los últimos días. En los últimos días habrá tiempos difíciles, muy difíciles, dice en realidad. Ahora hago una aclaración. Jesús en algún momento habló de los últimos tiempos y se refirió a que iban a ser tiempos difíciles porque iban a haber guerras, pestes, hambres, terremotos, y todo eso iba a generar una consternación social general. Pero acá Pablo, cuando le dice a Timoteo que van a venir tiempos difíciles o muy difíciles, no está pensando ni en los terremotos, ni en los desastres naturales, ni en las hambrunas. Fíjate en qué pensaba Pablo. Versículo 2. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene amor por sí misma? Egoísta. Egoísta. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene amor al dinero? Avaro. Entonces, los últimos tiempos van a ser muy difíciles porque las personas vamos a tener una tendencia muy fuerte al egoísmo, a la avaricia. Y sigue diciendo, serán fanfarrones. En esta versión lo dice así. ¿Qué es un fanfarrón? Todo lo que tiene. Una persona agrandada, una persona que presume de ser algo que no es, que presume de tener algo que no tiene. Yo soy valiente, yo me animo, yo puedo. Y hoy en día, díganme si no han proliferado como nunca antes los deportes extremos. Yo ya lo he dicho en estas otras oportunidades, porque la gente está tratando de demostrarse que puede lograr traspasar nuevos límites, vencer récord y ser mejor que los demás. Hay una necesidad de sentirse alguien, de sentirse seguro. Eso es una trampa. Tremenda trampa. Y muchas veces bordea la fanfarronería. Entonces, la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. ¿Suena esa palabra? Acá no pasa, ¿no? Escucha cómo sigue. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Cada uno tiene la oportunidad de verse en el espejo de la palabra. No considerarán nada sagrado. Cuando salimos a predicar es común que la gente te reciba un chiste, te reciba un folleto de algún comercio, pero hay mucha gente que le arrimas un folleto, le hablas de Dios. No todos, ¿no es cierto? Pero hay como cierta resistencia generalizada a todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿sí? También es cierto que hay cada uno hablando de Dios y después haciendo otras cosas, y eso ha generado mucho rechazo, ¿no? Pero bueno,
Seguimos leyendo la lista de las características de las personas en los últimos tiempos. No considerarán nada sagrado. Versículo 3. No amarán ni perdonarán. ¿Cómo se llama eso? Rencor, resentimiento. Y vuelvo a dejar la pregunta ahí en el aire. ¿Hay algo pendiente en tu corazón para con alguien? ¿Hay alguna bronca? ¿Hay algún enojo? ¿Te sucede que se te sube la presión cuando te acordás de alguien o de algún hecho pasado? Porque esas son las cosas que nos impiden dar el paso que dio Jesús. Siendo quien era, no tuvo ninguna vergüenza, no se le cayó nada, no perdió su hombría, ni su valor, ni su dignidad, cuando dijo: estoy muy triste hasta la muerte, acompáñenme y velen, oren conmigo, oren por mí. Muy a diferencia de lo que a veces pensamos las personas, de que pedir ayuda es señal de ¿qué? De debilidad. Fíjense cómo está instalado eso en la sociedad. ¿Cómo voy a pedir ayuda? ¿Cómo voy a decir que me está pasando algo? ¿Cómo voy a decir que siento miedo? ¿Cómo voy a reconocer delante de otro que no puedo dormir porque tengo depresión? ¿Cómo voy a reconocer? ¿Eso saben qué es? Orgullo. Otra característica que aparece acá claramente. Dice: no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. O sea, gente que se enoja fácilmente, que explota en ira, que dice barbaridades, no tiene control de su lengua, ¿no? Y sigue diciendo: serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y yo decía en un momento, hay gente que en algún momento se animó a dar el paso y a contar lo que le pasaba, y después se enteró que lo habían publicado en el Facebook o en Instagram y todo el mundo sabía su situación, ¿no? Traicionarán a sus amigos. Ahora, hermanos, Dios, nuestro Señor, tiene no solamente el poder, sino la buena voluntad, el anhelo profundo de transformar todas estas cosas en nosotros y ayudarnos a que podamos aprender de Él, que es manso y humilde, para que podamos alcanzar el descanso que nuestra alma necesita. Porque decime si no es un alivio cuando hemos hablado, no sé si te ha pasado o no, pero cualquiera que haya experimentado esto, de abrir el corazón, de contar algo que estaba guardado y que estaba doliendo desde hace años, cuando alguien puede hablarlo, ponerlo en palabras, siente un profundo alivio. ¿Por qué? Porque estamos pudiendo sacarlo, estamos pudiendo confesarlo si es un pecado, o hablar de una tristeza, de una angustia que puede llegar a matarnos silenciosamente si la guardamos adentro y no la contamos. El Evangelio tiene que ver con esto también, hermanos. ¿Cuánta gente que tiene años en la iglesia, que conoce textos bíblicos, que predica, que ministra, y todavía tiene cosas pendientes? El Señor quiere sanarnos. Quiere sacar toda la basura que está escondida, pero no para condenar, sino para sanar. La mujer adúltera fue traída ahí a punto de recibir las pedradas y escuchó las palabras más preciosas que en toda su vida alguien le haya dicho. ¿Ninguno te condenó? No. Yo tampoco te condeno.
Porque Jesús no vino a este mundo para condenar el mundo. Jesús no vino para condenarte ni para condenarme. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia tiene que ver también con poder dejar todas estas cosas en sus manos y dejar de cargar innecesariamente lo que Él quiere llevar por nosotros. Lo que Él quiere tirar al fondo del mar. Entonces, deja que Dios te guíe en humildad, no solamente a reconocer que Él es el que perdona tus pecados, sino también el que sana los quebrantos de tu corazón, porque la palabra dice que eso es lo que el Padre le ungió al Hijo. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió y me ha dado la autoridad para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos del diablo, para sanar los quebrantos del corazón de las personas, los tuyos, los míos y los de cuantas personas nosotros podamos proclamarle esta palabra. Dios transforma, Él conoce muy bien lo que somos, lo que hemos hecho, como sucedió en el evento que leímos de la última cena, donde Jesús, antes de que ocurrieran los hechos, les dijo, ¿te acordás en el verso 31 de Mateo 26? Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús sabía no solamente lo que habían hecho, sino lo que estaban por hacer. Pero lejos de sentenciarlos o de acusarlos, fíjate cómo sigue el relato. Él no los desechó ni les hizo la cruz, sino que Jesús les dijo en el verso 32, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Y eso qué significa? Ni más ni menos que lo que leemos en los evangelios. Cuando Jesús resucitó, apareció a la orilla del mar, los discípulos estaban pescando y cuando más o menos los discípulos se acercaban a la orilla vieron el contorno, la figura de alguien y había fuego ahí en la playa y unos peces puestos sobre la parrilla. ¿Quién era? Jesús esperándolos. Y ahí restauró la vida de Pedro y ahí volvió a declararles su propósito a los discípulos. El Evangelio de Lucas en el último capítulo cuenta que cuando Jesús resucitó se apareció a los 12 y ¿saben qué les dijo? Ustedes me abandonaron, son unos traidores. Cuando lo vieron, Jesús les dijo, reciban la paz de Dios. No les echó en cara, no les metió el dedo en la llaga, no les recordó su traición y que lo abandonaron. Y dice que los discípulos se asustaron y creían que veían un espíritu, un fantasma. Entonces Jesús los sigue tranquilizando. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están tan inseguros así? ¿Por qué dudan? Soy yo, miren, y les mostró las manos que estaban agujereadas todavía, les mostró los pies, tóquenme, soy yo. Y les pidió algo para comer. Y ahí volvió a decirles, estas cosas que han ocurrido no son ni más ni menos que lo que yo les había dicho cuando todavía estaba con ustedes. A lo que voy es que cuando Jesús se adelantó a llegar a ellos en Galilea, tenía que ver con esta restauración, tenía que ver con esta sanidad, con esta reafirmación de su amor. Miren, para ir terminando, Pablo le escribe una carta a un hombre llamado Filemón, ¿sí? Y este Filemón tenía en su tiempo un esclavo que se llamaba Onésimo. Y ese Onésimo en algún momento aprovechó y después de hacerle o de robarle no sé qué a Filemón, se le escapó. Lo cual podría haber significado la muerte o alguna sentencia muy dura. Sin embargo, este Onésimo, por
razones divinas, la soberana voluntad del Señor, se encuentra con Pablo en otro lugar mientras Pablo estaba preso. Y Pablo, ni lerdo ni perezoso, aún en la cárcel le predicó el Evangelio. Y Onésimo se convirtió al Evangelio, se convirtió a Cristo. Y Onésimo le cuenta a Pablo que había tenido un amo llamado Filemón y Pablo lo conocía. Entonces Pablo le escribe una carta a Filemón y le va a decir así: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Eso significa a quien yo le prediqué el Evangelio y nació de nuevo cuando yo estaba en la cárcel, perdón. El cual en otro tiempo te fue... ¿Qué? En otro tiempo te fue inútil. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien te engendré mis prisiones. El versículo que sigue, el 11. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. Esta versión lo dice así: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué leo esto? Porque es un testimonio de lo que hace el Señor. En otro tiempo fuimos... Mejor ni hablar. Pero no tenemos por qué seguir viviendo ni haciendo las inutilidades de otros tiempos. Dios cambia nuestras vidas. Dios nos da nueva vida en Cristo. Amén. Dios nos perdona. Dios nos restaura cuando nosotros abrimos el corazón. Dios nos sana cuando nosotros aprendemos no solamente a reconocer y confesar nuestros pecados, sino también cuando aprendemos a recibir ayuda. De la misma manera que Jesús hizo esa noche antes de ser crucificado o de ser arrestado. Muchachos, tengo una angustia tremenda. Por favor, ayúdenme, oren conmigo, oren por mí. Qué diferente llega a ser la convivencia en el matrimonio cuando esto ocurre, hermanos. Qué diferente es el trato entre los hermanos de una familia cuando esto ocurre. Qué diferente ocurre la relación con un amigo, con los hermanos de la iglesia, cuando aprendemos a hacer esto. Podemos llegar a ser de utilidad y de bendición, incluso para con aquellos que en otro tiempo fuimos inútiles. ¿Vieron que entre los hermanos se chicanean, se pelean, se prometen piña? Entre los hermanos a veces rencores guardados, historias viejas, diferencias por una milanesa más grande, más chica, que después termina siendo un bollo que no tiene ni pie ni cabeza. Pero qué bueno cuando maduramos y cuando podemos entender que tenemos la posibilidad en Cristo de transformar todo eso y de poder ser de bendición y de utilidad unos a otros. Qué bueno sería si como papá, si como mamá, hoy estás entendiendo que a lo mejor no fuiste muy útil para tus hijos, que a partir de hoy puedas empezar a hacerlo con la ayuda del Señor. Qué bueno sería si como hijo, como hija, no fuiste el más ejemplar de todos y fuiste el que le causó dolores de cabeza y el que le sacó canas verdes a tus papás. Qué bueno sería que a partir de hoy, por la gracia de Dios, pudieras decir: Señor, yo ya no quiero más esto. Quiero empezar a servir a los que amo. Quiero empezar a bendecir a los que amo. Poder orar por ellos, bendecirlos. Qué bueno cuando por fin, después de meses y a veces de años y a veces de décadas, puede hablar un padre con su hijo. Qué bueno cuando se puede hablar
y poner las cosas sobre la mesa. Espero que no pasen décadas, espero que no pasen años, espero que no pasen meses, pero sea el tiempo que sea que haya pasado, que hoy podamos tomar esa decisión. Fíjense lo que dice el apóstol Juan, con esto cierro. Capítulo 1 de la primera carta, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, del Señor Jesús. Y este es el mensaje que les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos unos mentirosos. Y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero, subrayo, pero, si andamos en luz, como Él está en luz, ayúdenme a leer la frase que sigue. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz, gracias Fernando, si andamos en la luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No te quedes solamente con el perdón de los pecados. No te pierdas la bendición de la sana comunión. No te pierdas la bendición de la hermandad, de tener a quien sostener y en quien apoyarte. No te pierdas la bendición de poder reír y alegrarte con el gozo de tu hermano y de poder llorar con la tristeza de tu hermano. O no dice la palabra, no dice el Señor Jesús, llorad con los que lloran y reír con los que ríen. Eso es parte del Evangelio, hermanos. Y es una bendición que nos perdemos cuando por orgullo, cuando por vergüenza, cuando por altivez, cuando por fanfarronería o la razón que sea, no abrimos el corazón, no contamos lo que nos pasa. Miren, yo estoy orando al Señor para que la iglesia crezca y sé que muchos más están haciéndolo, pero sé que ese crecimiento tiene que ver con que ocurra algo que pasa por esto que acabo de describir hoy y la semana pasada. Porque para que el Señor cumpla sus propósitos en nosotros, tiene que ayudarnos y tenemos que dejarnos ayudar a pasar por el proceso de sanidad de nuestros corazones. Y Él lo quiere hacer. Así que te animo a que ores y a que le pidas al Señor. Quizá esta misma noche alguien te inspira la confianza y el Señor te ayuda a hablar con alguien. Y si no es esta noche, que no pase mucho tiempo. Si hay cosas que te están doliendo, si hay cosas que te están angustiando, que te están atando, frenando, que te están robando el gozo, busca ayuda. Busca ayuda. Y que la iglesia sea el ámbito no solamente para que nosotros nos ayudemos, sino que podamos bendecir a mucha gente más. Amén. Y que en el nombre de Jesús ocurran milagros de sanidad. De sanidad de los corazones quebrantados. En el nombre de Jesús ocurran milagros de que por dejar estas cargas del corazón, nuestra salud física también se desarrolle plenamente. Porque el pecado y el ocultamiento son una causa por la que muchas veces nos secamos y nos enfermamos aún físicamente. Lo leíamos el domingo pasado, cuando David dice, mientras callé, se envejecieron, ¿qué cosa? Mis huesos en el gemir todo el día. Y se volvió mi verdor, mi fuerza, en sequedades de verano. Entonces estas cosas inclusive influyen en la salud física. Pero Dios nos quiere limpiar, sanar, perdonar, restaurar. De nosotros depende dar el paso. Hermanos queridos, los que están liderando y trabajando en la célula,
generemos este vínculo, oremos por esto, que sea un ámbito donde podamos sostenernos mutuamente, apoyarnos, bendecirnos. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar y les pido a mis hermanos de la alabanza que puedan adelantarse. No te distraigas, es tiempo donde Dios nos está hablando para sanidad. Acordate, Dios quiere sanar los quebrantos de nuestro corazón. Si hay algo que has estado guardando, escondiendo, es tiempo de que lo puedas sacar. Y dejar que Dios te haga libre, dejar que Dios te limpie, dejar que Dios te renueve, no solamente en el espíritu, sino en la mente y en el cuerpo físico. Si hay alguien que se opone a todo esto, es el mismo Satanás. Los demonios que son acusadores, que son burladores, que se ríen, que se mofan, que te avergüenzan, que te señalan. No les lleves el apunte. Es un buen momento para ordenarle a Satanás que se vaya de este lugar, de tu vida, de tu mente, de tus pensamientos. Es una buena oportunidad para que te sometas a Dios y resistas al diablo, y él va a tener que huir. Y se abra ese asedio, ese encierro, que se abra de sobre tu vida esa cápsula que te ha encerrado, y que entre la luz, que entre el aire nuevo, que entre la bendición de Dios, que entre la paz de Dios a tu corazón. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, deseosos, necesitados de que hagas algo en nuestra vida, Señor. Anhelando, Padre bendito, poder ver, poder experimentar esa mano tierna, esa mano poderosa tuya, Señor. Anhelamos poder ver milagros, sanidades, liberaciones, Señor. Que se rompa toda opresión del infierno, toda acusación del infierno. Señor, invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Jesucristo, Rey de Reyes, que venciste en la cruz, que pagaste por todos nuestros pecados, te damos la gloria y la honra. Señor, gracias porque estás obrando en nuestras vidas, estás obrando en la iglesia, sanidad y salvación. Señor, que tu Espíritu Santo esté moviéndose sobre cada uno de nosotros, más allá de lo que entendemos, más allá de lo que vemos. Que tu Espíritu Santo esté dando luz y claridad a cada uno aquí en el nombre de Jesús. Hermano querido, si necesitas algo especial del Señor, este es el momento para que te presentes ante Él. Y si necesitas venir acá al altar, vamos a orar por vos. Este es tiempo para recibir sanidad del Señor, tiempo para dejar que nos ministre, tiempo para empezar a creerle de todo corazón y que se rompan las ligaduras, las ataduras mentirosas del diablo. Si estás con necesidad, acércate y permití que alguien ore por vos. Lo que hizo Jesús cuando les dijo a sus discípulos: estoy triste, estoy angustiado, oren por mí. Si necesitas, este es el tiempo para que puedas acercarte. Adora al Señor, adora al Señor.